agradeciéndoles a todos ustedes su presencia en esta tarde de invierno, pero porque es bastante otoñal y nos ha permitido pues acercarnos sin las inclemencias que amenazaban esta mañana. Quiero agradecerles su presencia, ya nos conocen, procuramos generar espacios y tiempos de reflexión serena sobre los grandes temas que preocupan a nuestra sociedad y que va más allá de las anécdotas y de los titulares de los periódicos. Por eso queremos dedicar un tiempo a la reflexión sobre lo que en el fondo subyace a ese malestar en el que estamos situados. Y nada mejor pues que reflexionar sobre esos temas de la mano de personas de reconocido prestigio que, como es el caso que hoy nos ocupa, no solamente ha pensado, sino que además ha vivido y se ha comprometido. Quiero agradecer, en segundo lugar, pues la presencia de don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que no iba a decir no necesita presentación, es sobradamente conocido como presidente que ha sido de la comunidad extremeña durante 24 años, pero que además tiene otras muchas facetas que luego José Luis Prusén les explicará o les contará. Y agradecer a José Luis pues también su presencia una vez más con nosotros, su generosidad y su disponibilidad para ayudarnos a dar publicidad pues a este acto, y sin más pues le cedo la palabra a José Luis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio, y buenas tardes. Soy yo el que tiene que estar agradecido a la Bitácora, porque gracias a sus amables invitaciones he tenido la fortuna, yo diría que el privilegio, de presentar a tres de las figuras que a mí me parecen muy relevantes de nuestra transición democrática. En la Bitácora me tocó presentar hace unos años a Marcelino Oreja. Hace como un año, quizá algo menos, me tocó presentar a Paco Vázquez. Y hoy tenemos aquí a Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Esos políticos que yo creo que daban dignidad a lo que era la acción política, ¿no? No digo que ahora no haya dignidad en la acción política, pero quizá se mueve la política por otros derroteros, quizá menos entregados a la defensa del bien común y más cercanos a la defensa de intereses quizá más de partido, más personales incluso en algunas ocasiones. Por eso, como decía, es para mí un privilegio presentar esta tarde a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que nos va a hablar de los retos de la Unión Europea y los desafíos actuales, nacionalismos y populismos. Creo que el tema tiene miga y puede dar mucho de sí. El fantasma del nacionalismo recorre las estancias más tenebrosas de la política y de las instituciones desde hace ya muchos años. Ahora, quizá también desde un tiempo más reciente, cuenta además con la colaboración de los populismos en su propósito de romper el modelo de convivencia que nos hemos dado. Ayer, en la contraportada de La Vanguardia, no sé si alguno de ustedes tuvo la fortuna de leerla, venía una entrevista con un biogeógrafo y premio Pulitzer que se llama Jared Diamond, en el que hacía una definición, yo diría más bien una sentencia, que me pareció bastante afortunada como para ir centrando el debate de por dónde podemos luego abrir el coloquio con Juan Carlos Rodríguez Ibarra cuando termine su intervención. Decía, así de rotundo, que el populismo localista es en este momento el principal problema de Europa. ¿Y qué es un populista?, le preguntaba el redactor que le entrevistaba, que era Víctor Amela. Decía, pues populista es todo líder que culpa a un tercero de los males de su país o de su sociedad. Al hilo de esta reflexión me venía también a la memoria una reciente intervención de mi muy recordado y buen amigo Pepe Oneto, que nos dejó hace unos meses, en la que con motivo de la presentación de un libro de memorias de Torcuato Fernández Miranda, escrito por su sobrino, por Juan Fernández Miranda, que en la actualidad es el director nacional de ABC, decía que los nacionalismos son insaciables y que quizá en este momento lo que nos toca es buscar un nuevo acuerdo que facilite otras 3 o 4 décadas de entendimiento en nuestro país. Preguntas que pueden suscitarse al hilo de estas reflexiones y de lo que con seguridad nos ilustrará a continuación Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Pues quizás si es pertinente preguntarse algo ahora es precisamente si la política territorial se ha convertido en el principal problema de nuestro país. Y si es así, también sería pertinente preguntarse
cómo hemos podido llegar hasta aquí. Bueno, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, como les decía, seguramente nos va a ayudar a despejar estas incógnitas. No en vano se trata de una de las mentes más lúcidas de la política española, quizá también una de las voces más valientes desde la transición y sin duda un testigo excepcional de la evolución que nos ha traído hasta el momento, yo diría que preocupante, que vivimos. Seguramente, y en su condición de reservista, como a él le gusta llamarse, en lugar de eso que se da en decir la vieja guardia, pueda ofrecernos algunas claves de las razones por las que hoy se tambalean los pilares del consenso que permitieron dar un sustento sólido a la transición. Y eso nos lo va a ofrecer, como les decía, una persona que tiene un amplísimo currículum político y más que político. Yo trataré de resumirlo, quizá a riesgo de ser injusto, pero es que entonces se quedarían ustedes sin conferencia y solamente hablaría yo. Así que trataré de ser conciso. Extremeño, de eso no les cabe ninguna duda, porque todos le hemos conocido fundamentalmente en su papel de presidente de la Junta de Extremadura, nacido en Mérida, maestro nacional y licenciado en Filosofía y Letras, Filología Moderna por la Universidad de Sevilla. Es allí en Sevilla donde conoció en el año 69 a Felipe González, a Alfonso Guerra y también donde tuvo su primer contacto con el Partido Socialista. Entre los años 73 y 74 vivió en Nantes, en Francia, donde dio clases en el Lycée Clemenceau. Terminada la licenciatura y ya de vuelta a Badajoz, reorganizó entre los años 76, a partir del 76, el Partido Socialista en esa región y en el 77 fue elegido en las listas del Partido Socialista como diputado de las Cortes Constituyentes. Repitió como diputado después en las elecciones generales del 79 y en las del 82. En diciembre del año 82, precisamente, que fue el mismo año en el que, por cierto, aquí en La Rioja nos sucedió algo parecido con un extremeño también, que era Antonio Rodríguez Basulto, fue nombrado, fue elegido último presidente de la preautonomía, de la ya extinta Junta Regional de Salamanca. Desde esa responsabilidad, en febrero del 83, impulsó la redacción y la aprobación del Estatuto de Autonomía para Extremadura y se convirtió, a continuación, en el primer presidente de esa comunidad autónoma. Ganó las elecciones autonómicas, que se dice pronto, pero hay que hacerlo, en los años 87, 91, 95, 99 y 2003, siempre con mayorías absolutas, excepto en el 95, en cuya legislatura gobernó con mayoría simple. Después de 24 años de gobierno regional, ejerciendo como presidente de la Junta de Extremadura, en 2007 decidió no presentar ya su candidatura para incorporarse a partir de entonces, del año siguiente, a la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura como profesor titular. Es, en ese momento, consejero electivo de Estado. Ha recibido multitud de premios por la contribución, por la autonomía de Extremadura, uno que le dio la cadena SER en Extremadura, el premio Venturia de la Federación de Asociaciones Extremeños de Euskadi, el premio como máximo galardón en materia de igualdad del PSOE Provincial de Badajoz, el premio Adela Cupido por su labor en materia de igualdad. Además, tiene otorgadas distintas condecoraciones, la Gran Cruz de Primera Clase de la Orden Nacional del Mérito de la República Federal de Alemania, la Orden Nacional al Mérito en la categoría de Gran Oficial de Ecuador, la Gran Cruz Oficial de la Orden de Leopoldo II de Bélgica, la Medalla de la Universidad de Costa Rica y la Gran Cruz de la Orden del Infante Don Enrique de Portugal. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y académico de la Academia Europea Iberoamericana de Yuste. Ha sido vicepresidente del Comité de las Regiones de Europa y cuenta también con la Medalla de Oro de la provincia de Badajoz, el Premio Solidarios de la ONCE y este año la Academia Portuguesa de la Historia le ha nombrado miembro honorífico. Bueno, como les digo, podría seguir, pero creo que lo que nos trae aquí es escucharle a él, así que al privilegio de presentarle, yo creo que ustedes también van a sumar el suyo de escucharle, lo mismo que yo, a don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, una reflexión seguramente, como les decía, valiente, serena y lúcida acerca de los nacionalismos, los populismos en el momento político que tenemos. Así que tiene la palabra, don Juan Carlos. Bienvenido a La Rioja, por cierto, y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Hay políticos, hay gente del espectáculo, de la música, artistas, que suelen decir, yo he leído en algunas ocasiones en la prensa,
yo creo que para no perder pie en la actualidad, que lo importante es que hablen de uno, aunque sea mal. Yo no soy partidario de eso. Yo, desde que dejé la actividad política profesional, prefiero que no hablen de mí. Pero si hablan de mí, que hablen bien, como acaba de hacer el director de La Rioja, don José Luis Prosén, al que le doy las gracias por sus palabras. Le agradezco a ustedes que hayan tenido la amabilidad de venir a escucharme y le agradezco también a Juan Antonio Gómez Trinidad que me haya invitado con una enorme paciencia, con una constancia digna de mejor causa y que al final ha conseguido que efectivamente pueda estar hoy aquí acompañándoles a ustedes e intentando hacerle algunas reflexiones respecto a lo que pienso sobre nacionalismos, populismos y sobre la Unión Europea. Seguramente algún socialista recién llegado al partido en el que yo milito, pues puede mostrar su sorpresa porque se me haya invitado a esta asociación, a la Bitácora, y aquí en Logroño. Hace un par de semanas, tal vez alguno de ustedes lo haya escuchado, se me entrevistó en Onda Cero por parte del señor Alsina y algún conmilitón mío de estos recién llegados me dijo, en alguna red social por lo visto, yo no estoy en ninguna, que por qué me entrevistaban si yo ya no soy nadie en el PSOE. Y oyéndoles decir esas cosas a algunos, se podría pensar que para ellos, que se califican de socialistas, en el PSOE, si no tienes sillón, no eres nadie. Y dada su situación nueva, pues es posible que no recuerden que Ramón Rubial, que fue el presidente de mi partido durante muchísimos años y que estuvo en la cárcel 23 años por defender las ideas socialistas, no tenía ningún sillón y era la persona que tenía mayor autoridad moral y política en el seno del Partido Socialista Obrero Español. Otros, ya no tan jóvenes y con más experiencia, han hecho desaparecer, por ejemplo, la imagen de Alfonso Guerra en la exposición que se está llevando por toda España de 140 años de historia del Partido Socialista, y los más cobardes de todos han intentado mancillar el buen nombre de Felipe González en esas redes sociales. Y todo ello es un esfuerzo inútil que les conduce a la melancolía. Yo les invito a que si un día pasean por una avenida, por la avenida que acabamos de venir, y hay 100 farolas encendidas y una apagada, todo el mundo se fijará solo en la apagada. Nadie verá las encendidas. Así que intentar borrar la imagen de quienes han hecho posible que el Partido Socialista sea hoy lo que es, que quedó diezmado como consecuencia de la guerra civil y como consecuencia de la posterior dictadura, es un esfuerzo inútil porque podrán quitar el cuerpo, pero no van a quitar el alma de personas tan importantes y tan trascendentes para el Partido Socialista como es Alfonso Guerra, Felipe González y muchos que hicimos posible que el PSOE reviviera de sus heridas. Tratar de acallar las voces de quienes no tienen sillón es el peor mensaje que se le puede mandar a los jóvenes que quieran comprometerse con el Partido Socialista Obrero Español, porque más o menos se le dice o mandas o te callas. Es un mensaje autoritario que no debería tener sitio en las filas de un partido que defiende la libertad. No tener cuota de poder en el seno del PSOE nunca significó no mantener la condición de ciudadano. Uno puede ser militante de base, como soy yo en estos momentos, y mantengo mi condición de ciudadano. Y como mantengo mi condición de ciudadano, mantengo la libertad de expresarme libremente. Porque aunque ellos no lo entiendan, la libertad, cuanto más se ejercita, más fuerte es. Ya sé que algunos no lo comprenden. Haber renunciado a cuotas de poder o de sillones no significa renunciar a la responsabilidad que por la experiencia que hemos tenido y por haber ocupado esos sillones nos exigimos a nosotros mismos, y hay mucha gente por la calle que nos exige que hablemos y que tengamos responsabilidad en los momentos que está viviendo nuestro país. Quienes sabemos además hacer algo más que elogiar al que detenta el poder, porque el que solo sirve para eso ni para elogiar siquiera sirve, siempre hemos sido leales con la causa del socialismo. Y al lado de una crítica o de una opinión, hemos propuesto siempre una solución, con la idea de intentar contribuir
al futuro de nuestro país, de los hombres y de mujeres que vivimos en este país. Yo no renuncio a pensar que tal vez algún día lleguen a entender eso que he dicho anteriormente, que la libertad se fortalece ejerciéndola. Son expertos en alabanzas y seguramente en el futuro serán expertos en traiciones. Quienes hoy alaban al que detenta el poder, dentro de poco traicionarán al que lo pierda. Y hablando de valoraciones, mientras estaban hablando las dos personas que están sentados en esta mesa, el director del diario del periódico La Rioja y el director de esta asociación, he estado mirándoles a ustedes para ver si era capaz de encontrar alguna señal que me permitiera saber quiénes son riojanos, quiénes son vascos, quiénes son madrileños, quiénes son extremeños, si hay algún andaluz, pero no he sido capaz de encontrar nada que me permita diferenciarlos. Solamente oyendo a Juan Antonio he percibido que su tono coincide bastante con el mío y deduzco que es extremeño. Pero por lo demás no he sido capaz de encontrar nada que nos diferencie a uno de otro. Algunos dicen, hombre, nos une el idioma, pero no es verdad. Yo hablo el mismo idioma que el señor Abascal y, sin embargo, me siento mucho más cerca de Carola Rackete, que fue la capitana atrevida del barco que llevó a los náufragos a Lampedusa y que habla italiano. Me siento mucho más cerca de ella que del señor Abascal, que habla la misma lengua que yo. Seguramente algunos dirán que nos une el pasaporte y el lugar de nacimiento. Pues tampoco. Yo nací en el mismo sitio que Torquemada y, sin embargo, me siento mucho más cercano a Galileo Galilei que a Torquemada. Por lo tanto, tampoco esa es una seña que permita diferenciarlo. No acierto a comprender, por tanto, que se ponga tanto énfasis en tratar de diferenciar a la gente cuando yo no encuentro ningún tipo de diferencia más que aquellas que precisamente nos sirven para unir. No atesoro ningún título académico que me confiera autoridad para hablar en profundidad del tema que nos ha traído hoy aquí, Europa, populismos y nacionalismos. Por lo tanto, solo puedo hablarles desde la perspectiva del sentimiento positivo que atesoro sobre la Unión Europea y desde la experiencia que acumulé en mis años de presidente de la Junta de Extremadura. A los demócratas españoles nos costó tanto tiempo, 40 años de espera, para entrar en la Unión Europea, entonces el mercado común europeo, que yo creo que estamos dispuestos a perdonar cualquier veleidad, cualquier desviación e incluso tratar de superarla con tal de que no desaparezca ese maravilloso invento que es la Unión Europea. Muchos de nosotros, por cierto, no dimos por concluida la transición política en España hasta que nuestro país no ingresó en el mercado común europeo en el año 1986. La Constitución de 1978 nos trajo la libertad y, sin embargo, el ingreso de España en la Unión Europea nos homologó democráticamente con el resto de los países a los que queríamos parecernos. Y, efectivamente, después de 1986 empezamos a parecernos a los alemanes, a los italianos, a los franceses, en fin, a todos aquellos países que nosotros veíamos que hacía ya muchos años que se habían quitado la capa de encima frente a nosotros que todavía seguíamos con cierto nivel casposo en nuestros hombros. Nosotros queríamos ser como ellos y lo conseguimos a partir de 1986. Ocurrió lo siguiente: cuando fuimos como ellos, quisimos vivir como ellos. Y gracias a los fondos de cohesión, gracias a los fondos estructurales, hoy disponemos, por ejemplo, de unas excelentes infraestructuras en casi todo el territorio español, equiparable, cuando no mejor, que las infraestructuras viarias que existen en Francia o que existen en Alemania o en cualquier país de nuestro entorno. Gracias a los fondos estructurales, gracias a los fondos de cohesión, gracias a que estamos inmersos en la Unión Europea. Las generaciones de la primera mitad del siglo XX
hicieron 2 guerras mundiales, o 2 guerras civiles, como se quiera llamar. Algunos politólogos dicen que la primera guerra civil fue la consecuencia del militarismo, del imperialismo, del nacionalismo, de la política de alianzas, etc. No me voy a detener aquí porque tal vez aquí haya algún historiador con muchísimo más conocimiento que yo del tema, y porque si alguien quiere profundizar en el tema, en Wikipedia van a encontrar ustedes millones de páginas que explican perfectamente por qué se produjo la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra dicen que fue el resultado del colonialismo, de los problemas étnicos y de la Gran Depresión. En definitiva, sea cual sea las causas que provocaron esas 2 guerras, las consecuencias fueron las siguientes. En la Primera Guerra murieron 10 millones de personas y 20 millones fueron heridas o mutiladas. Y en la Segunda murieron 50 millones de personas. En el periodo que fue de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, las clases dominantes de entonces y las élites conservadoras de Europa, sobre todo de los países más importantes, tal vez asustadas por el radicalismo que empezaba a tener los trabajadores, la clase obrera, como consecuencia de la Revolución Rusa, se alinearon con las nuevas fuerzas políticas ultraconservadoras, xenófobas, racistas y nacionalistas. Las instituciones liberales de gobierno entraron en barrena y la democracia se debilitó con el triunfo de 2 totalitarismos, el comunismo y el fascismo. Por el contrario, las generaciones de la segunda mitad del siglo XX expandieron la democracia y la fortalecieron. En esa ocasión, las élites conservadoras apostaron por la colaboración con la socialdemocracia y con los liberales, creando el más largo proceso y periodo de tiempo de progreso y de estabilidad democrática. De lo que acabo de decir, obtengo la siguiente conclusión. La estabilidad y fortaleza de la democracia en Europa y también en España no depende tanto de los retos y de los desafíos a los que se enfrenta Europa y también nuestro país, entre ellos el auge de los nacionalismos y de los populismos, sino de la actitud que adopten las élites conservadoras en relación con los partidos nacionalistas, racistas, xenófobos, populistas que están apareciendo por doquier en Europa y también ahora en nuestro país. Y depende también, para que nadie quede fuera, que la socialdemocracia no se deje caer en la trampa de que a la clase obrera no le gustan los inmigrantes. Lo demuestra, dicen algunos, el éxito de los populistas de derechas, y no hay nada con lo que podamos combatirlos y cuyo discurso es bien aceptado por los sectores más vulnerables de la sociedad. La posición anti-inmigración vemos que provoca una cesta importante de votos en núcleos obreros, donde la afluencia de mano de obra barata provoca bajada de salarios y competencia laboral. Va a resulta muy difícil combatir el populismo. Me imagino que ya se habrá hablado en este foro de ese fenómeno. Y resulta difícil combatirlo si llegáramos a pensar, como ya se empieza a pensar, que todo el que vota populismo es populista. Dice Loris Zanata, un pensador italiano, que no cree que un obrero italiano que siempre votó izquierdas y que hoy seguramente, víctima de la reconversión industrial o de la competencia china, vota a Salvini, que proclama que los italianos primero y basta de inmigrantes, dice Salvini que no cree que un obrero italiano comparta con ese líder el 100% del discurso homófobo, antisemita, machista o el ideario de patria, honor y familia. Una cosa es que le vote porque vaya mal laboralmente y otra cosa es que comparta al 100% esas burradas que dicen algunos partidos nacionalpopulistas. No creo, desde luego, que muchos de los que han votado a Bolsonaro en Brasil compartan elogios que este hace de los torturadores de la dictadura de Brasil. En plena campaña electoral dijo que el error de la dictadura brasileña había sido haber torturado a la gente en lugar de haberlas matado. O cuando dijo, poco antes de la votación, que él no quiere discriminar a nadie, pero si veo a 2 hombres besándose en la calle, voy y les pego. ¿Ustedes creen que 50 millones de brasileños piensan de esa forma? De todas maneras, el populismo ha iniciado una carrera de triunfo.
porque aunque no gane elecciones o se les haga un círculo, un cordón sanitario, están contagiando sus ideas a los partidos conservadores y a algunos socialdemócratas. Y cuando ganan, siempre aparecen amparados y apoyados por partidos conservadores ya consolidados. Véase, si no, el caso de Trump, apoyado por el Partido Republicano, o el de Orbán, apoyado por el Partido Popular Europeo. Era muy fácil terminar con el populismo de Trump. Bastaría que el Partido Republicano votara que sí cuando llegue el asunto de su procesamiento a la Cámara de Representantes. En el Senado. Después de esta introducción, les diré que los europeos de la segunda mitad del siglo XX, a la que yo pertenezco, nos sentimos profundamente orgullosos de haber convertido a una Europa en guerra en una Europa alrededor de un proyecto común que ha supuesto una historia de éxitos incontestables. Acceder a la Unión Europea era garantía de consolidación de los tres grandes valores que sustentaron la creación de la Unión Europea, que eran la democracia, la tolerancia y la justicia social. La Unión Europea ha sido un éxito, el gran invento político del siglo XX y de este continente, tras los terribles fracasos de los totalitarismos de los que hablé anteriormente. Jamás los europeos habíamos vivido con mayor seguridad y menos riesgos de guerra o conflicto. Jamás habíamos sido tan libres y habíamos estado tan seguros en la garantía de nuestros derechos. Jamás habíamos vivido con tanta prosperidad y con tanto bienestar. Por mi edad, me encuentro en la sobremesa de la vida. Hay sobremesas que duran más que las comidas. Con la experiencia he consolidado algunas certezas y he llenado de duda mi mente y mis pensamientos. Me siento orgulloso de lo que ha hecho mi generación en España y en Europa. Y desde esa satisfacción y desde las dudas que me asaltan cada día más, me tomo la libertad de formular aquí en Logroño, en una asociación que tiene como primera de sus preocupaciones el desencanto de la sociedad y especialmente de los jóvenes, las siguientes tres preguntas. ¿Qué piensa hacer y qué quiere hacer la generación de la primera mitad del siglo XXI? ¿Qué Europa quiere? ¿Qué España quiere? Mire, al final de la Guerra Civil Española había 45 estados, de los cuales solo 11 eran democráticos. Actualmente, a final del siglo XX, hay 121 democracias de 193 estados. El 63% de la población mundial vive en democracia. En el siglo XIX y XX se intentaron y se instalaron todas las formas posibles de gobiernos no democráticos. Monarquía absoluta, dictaduras personalistas, gobiernos militares, gobiernos coloniales, fascismo, comunismo, nazismo, Estados socialistas de partido único, repúblicas islámicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos fracasaron. Llevaba razón Fukuyama cuando argumentó en El fin de la historia que la legitimidad democrática es ya la única aceptable tras la caída del muro de Berlín. ¿Seguirá Fukuyama teniendo razón en el siglo XXI? Y si la tiene, ¿qué sistema económico regirá en ese orden mundial democrático? En el siglo XX se balanceaban, como saben ustedes, dos modelos. La economía de mercado, es decir, el sistema capitalista, y la economía estatal, es decir, el comunismo. Ganó la economía de mercado, no cabe la menor duda. Se hundió la economía estatalizada con el fin de la URSS. La economía de mercado ya no tiene que confrontar con ningún otro modelo. India, China, Rusia han optado ese modelo. El éxito de China se debe a la adopción del modelo económico de Occidente y no al mantenimiento del sistema político totalitario. Además, hoy nadie cree en sistemas económicos centralizados, en planes quinquenales o en cosas por el estilo. Solo algunos redentores que todavía quedan por ahí. Un sondeo de una empresa norteamericana ponía de manifiesto que la economía de mercado contaba con un 84% de aceptación en China, un 82% en la India, Corea del Sur 78%, Brasil 75%, todo por delante de Estados Unidos, que tenía y tiene una aceptación del 68%, y de la Unión Europea, que tiene una aceptación del 50%. Si se hundiera el sistema capitalista, no sería sustituido por nada. Y ese nada es aquello que se basa en una economía ficticia, consecuencia de la aparición de Internet. Seguro que los jóvenes
saben perfectamente que a lo largo de la historia ha habido muchos momentos que rompieron los esquemas por los avances tecnológicos. La primera revolución industrial trajo innovaciones mecánicas como la máquina de vapor o el ferrocarril. La segunda supuso la fabricación en masa a través de la electrificación. La tercera fue la que puso a disposición del gran público los ordenadores e Internet. Y ahora estamos en la cuarta, y ya se habla de la quinta, que se caracteriza por la conectividad de los dispositivos, el Big Data, las comunicaciones móviles, las redes sociales, la inteligencia artificial, el 3D, el asistente virtual, los automóviles autónomos, los drones, etcétera, etcétera, etcétera. Digo esto para que los más jóvenes sepan que no es sencillo el panorama que tienen y que no es fácil responder a las tres preguntas que he dejado en el aire. Es innegable que estamos ante una revolución como nunca jamás ha habido en la historia de la humanidad. Una revolución que ha alterado todo. Ha habido revoluciones que han ido mejorando las cosas que había. Esta no. Esta está cambiando todo. Por ejemplo, yo alquilo un taxi en una empresa que no tiene ningún taxi. Yo alquilo alojamientos turísticos en una empresa que no tiene una sola habitación. Yo compro libros en una librería que no tiene libros. El próximo año me voy a montar en un coche que no tiene conductor. Compro ropa en una tienda que no tiene ropa. Compro muebles en una tienda que no tiene muebles. Compro periódicos digitales en una empresa que no tiene periódicos. Leo las noticias en la tableta, en el ordenador o en el teléfono. La entrevista que hoy se me hacía en tu periódico la he leído en mi tableta. El 65% de los alumnos que hoy estudian primaria trabajarán en disciplinas que no se conocen y, consecuentemente, no saben qué van a hacer cuando acaben sus estudios. Algunos economistas afirman que el 47% de las ocupaciones clásicas corren el riesgo de desaparecer bajo la dictadura de la tecnología. ¿A quién creen ustedes, por ejemplo, que habrá que proteger cuando esto pase? Que ya está pasando. ¿Al taquillero o a la taquilla? Las taquillas van a desaparecer. Casi todo el mundo ya compra sus entradas de cine o de teatro por Internet. ¿A quién protegemos? ¿Al taquillero o seguimos insistiendo que tiene que haber taquillas? ¿A quién protegemos? ¿Al cantante o al productor que sigue insistiendo que hay que comprar sus discos con 20 canciones a 20 euros de 9 a 2 de la tarde? ¿A quién protegemos? Porque las dos cosas juntas no van a tener sentido. Ya hemos visto a lo largo de la historia que cuando llegó el tren se acabaron las diligencias. Esto no había ocurrido nunca. En el siglo XIX y en el XX sabíamos que hoy iba a ser el mañana. Y si uno estudiaba para abogado, es que iba a ser abogado. Hoy el que estudie para abogado sabe que no va a ser abogado, porque ya existe el programa IBM Watson, que da por solucionado cualquier conflicto que se pueda plantear, porque todos los conflictos que en el mundo han sido, los han metido la inteligencia artificial y en una cuestión de segundos puede darte la respuesta sobre la herencia de tu tía fallecida recientemente. Siempre se ha dicho que la universidad, además de ser una institución que conserva y amplía conocimientos, es el recipiente donde se forman y habitan los profesionales que necesita la sociedad, los profesionales del futuro. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que nadie sabe cómo va a ser ese futuro, cómo se va a configurar dentro de 10 o 15 años y, consiguientemente, ignora las demandas que va a exigir. Ocurrirá que determinadas titulaciones muy válidas hoy podrían resultar obsoletas en esa sociedad que está viniendo, que está aquí, pero que desconocemos. Quien estudie para traductor, que se olvide, porque ya se habla de que nos van a introducir en la piel un chip que va traduciendo simultáneamente cualquier idioma con el que podamos expresarnos en cualquier sitio. Lo más seguro es que al egresado universitario ya nadie le vaya a preguntar ¿usted qué es? ¿Qué título tiene firmado por el rector? Le van a preguntar ¿usted qué sabe hacer? Le importará mucho más que ese título el sueño que pueda tener, la vocación que pueda tener, la innovación que quiera hacer. Y junto a esa gran incertidumbre, constatamos que hoy Europa vive en horas bajas. La Unión Europea es un experimento, y como todo experimento se basa en la prueba y en el error. Y para mí que en estos momentos estamos en fase de error. Aparentemente vivimos en tiempos sin futuro. La frase nuestros hijos vivirán peor que nosotros traduce el hecho de que casi nadie se imagina un futuro mejor para mañana. El futuro
como dice Martín Caparrós, ya no es o no se concibe o no se percibe como esperanza, sino como amenaza. ¿Oyen los jóvenes alguna noticia que les permita pensar que hay esperanza para ellos? Todos son amenazas. Va a haber mucha más población, el cambio climático, se van a hundir muchos países, el desempleo, el terrorismo internacional, la barbarie, la inmigración, la tecnología disruptiva. ¿Oyen ustedes alguna noticia que permita saber que el mañana va a ser mejor que el ayer? Y frente a tanta incertidumbre, tras 70 años dormido, la bestia despertó. Hizo actos de presencia en Europa, en Francia, en Alemania, en Austria, en Hungría, en Polonia. Los españoles creíamos que como nosotros éramos diferentes, España es diferente, que aquí no iba a resucitar. Apareció en Andalucía y ya se ha expandido por toda España. Y salió el patriotismo peligroso, machista, casposo, nacionalista, racista, xenófobo, homófobo, y ahí está, en esos países que jamás uno podía imaginar que estuvieran. ¿Qué piensa hacer la generación de la primera mitad del siglo XXI frente a eso? ¿Cree que es necesario restañar las heridas que se abrieron en la última década entre el norte y el sur, entre el este y el oeste en Europa? El norte no se fía del sur porque piensa que somos unos vagos y vivimos de ellos. Eso también pasa en España. El oeste no se fía del este porque cree que no son demócratas y no respetan los derechos. ¿Cómo piensan los jóvenes de esta generación restañar esas heridas, si es que quieren restañarlas? Y para huir del nacionalismo disgregador que nos debilita en un mundo inmediata e irreversiblemente globalizado, ¿qué piensa hacer esta generación? ¿O acaso piensa que puede llegar a crecer y que se va a tener futuro en un mundo globalizado si solo formamos parte de naciones que están destinadas a ser irrelevantes o incluso a desaparecer? ¿Qué piensan hacer con este viejo continente? Europa nació para combatir el nacionalismo que nos condujo a una guerra civil que duró 30 años, del 14 al 45, y para ofrecer un modelo económico diferente al comunista. El nacionalismo ha vuelto a dar la cara. El nacionalismo está aquí. ¿Qué tipo de sociedad propone, por ejemplo, Marine Le Pen en Francia? ¿Y qué valor defiende el Partido Liberal, el Partido de la Libertad en Austria? ¿Y qué democracia es la que pregona Víctor Orbán en Hungría? ¿Y qué clase de separación de poderes proclama el gobierno polaco del Partido Ley y Justicia? ¿Qué democracia es la que Putin, que quiere volver al zarismo, o la de Donald Trump, que desprecia la libertad de prensa y ha impuesto un sistema basista, donde 5 millones de seguidores en Twitter hablan en nombre de todo el pueblo americano? El auge del nacionalismo se ve reforzado por una izquierda europea que se asemeja cada vez más a los nacionalistas, pensando en lo pequeño y en lo local. Ya no es necesario poner el estado del bienestar al comunista. Ganó el mercado, como he dicho anteriormente, ganó el capitalismo. Pero cuando los tecnócratas europeos de la Unión Europea sostienen que solamente hay un camino para encarar el futuro, están dándole razón y están dándole armas y argumentos a los populistas, que dicen vaya democracia si solamente existe una forma de dirigir los países y una forma de llevar adelante la economía. Y esa posición es un peligro para la democracia y conlleva un acercamiento al populismo, que a su vez ofrece una única solución, alejándose del pluralismo y poniendo en riesgo la democracia. Al populismo no se le combate ignorándolo o excluyéndole. Esa posición provoca el aclamado discurso del sistema corrupto se une para seguir con sus privilegios. Provoca mejor resultado hablar con ellos, pero no hablar como ellos, y remarcar todas aquellas propuestas que se alejen del terreno del juego democrático. Usted sabe que eso que defiende está fuera del sistema democrático y no va a conseguirlo jamás. Se le podría decir, por ejemplo, a Cataluña con su referéndum. Los demócratas jamás deberán hacer seguidismo del populismo. Por mucho que corras, nunca lo vas a coger. Siempre van a estar en posiciones más extremas que tú. Todos los años por el verano se celebra en Mérida el Festival de Teatro Clásico. Siempre acudo a ver alguna Medea o alguna Electra y siempre me pregunto que cómo era posible que mentes tan brillantes, fundadores de la filosofía, de las matemáticas, de la política, de la democracia, Platón, Aristóteles, Pitágoras, etcétera, gente tan valiosa no tuviera ningún remordimiento moral
de vivir y convivir con los esclavos. Nos parece intolerable 25 siglos después, pero ellos no tenían ningún problema moral. No solamente no condenaban la esclavitud, sino que Platón y Aristóteles escribían a favor de esa figura. Hoy la esclavitud nos parece intolerable. ¿Cómo no les cargaba la conciencia esa situación a esa gente tan brillante? Estoy seguro de que al final del siglo XXI escribirán algunos y dirán: ¿cómo es posible que gente que descubrió la física cuántica, Internet, la inteligencia artificial, el 3D, etcétera, pudieran convivir viendo en el telediario todos los días a hombres, mujeres y niños ahogándose en un agujero llamado mar Mediterráneo? No lo comprenderán. No comprenderán esta aberración moral que nosotros estamos consintiendo. No comprenderán que estemos 16 días, como estuvimos pendientes, de si un chiquito llamado Julen salía o no, lo sacaban del agujero en el que cayó de 100 y pico de metros, al final no se salvó, y no seamos capaces de salvar a tantos Julen que se caen en agujeros que, teniendo a una persona como la alemana, capitana del barco, cerca, se salvan fácilmente. No lo van a comprender dentro de un siglo. Vivimos en una sociedad en la que creíamos que los autoritarismos habían quedado enterrados después de los 40 años de dictadura, que fenómenos como Trump, Salvini, Bolsonaro, Le Pen, etcétera, no tendrían sitio en sociedades como la nuestra. Las leyes aprobadas nos permitían creer que habíamos construido una sociedad en la que el desprecio a la mujer, a los homosexuales, a los de otro color de piel, a la reivindicación de dictadura, eran propuestas que no se podían defender y que el que las defendiera estaba muerto políticamente. Por el contrario, estamos observando que ese tipo de discurso de defensa de la seguridad y de la frontera sigue avanzando, trastocando el estatus que políticamente había contribuido a gobernar Europa y el resto del mundo occidental. Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, ese espacio se está llenando de formaciones políticas que difunden la falsa idea de que ellos no vienen a la política, ni quieren hacer política. Ellos no son políticos, solo pretenden cumplir la ley, poner orden, acabar con delitos y levantar fronteras. Pero ellos no son políticos. En un mundo y en nuestro entorno europeo, la inseguridad que ellos proclaman es falsa. La inseguridad de nuestro entorno europeo no es el miedo a salir por la noche y a que te ataquen o te violen, o que llegues a tu casa y hayan violado a tu mujer. Ese no es el miedo que tenemos, o que tiene mucha gente. El miedo que tenemos en nuestro entorno es si podremos pagar la factura de la luz, si podremos pagar la hipoteca, si tendremos trabajo después de tener 2 carreras y 5 másteres, si podremos tener una seguridad a la hora de pagar una serie de compromisos, si tendremos educación gratuita para nuestros hijos, si la sanidad será de calidad y seguirá siendo universal, si podemos dar 3 comidas a nuestros hijos. Esos son los miedos de la sociedad occidental. Y a esos miedos es a los que hay que atender y exigir a la Unión Europea y a nuestro país que sea capaz de dar respuesta colectivamente y desde los distintos países que forman parte de esa unión. No obstante, y a pesar de esos miedos, hay cientos de miles de personas que se acercan a nuestras fronteras con la idea de entrar en Europa. Todos los días, en los informativos de televisión, las imágenes de esas personas nos interpelan. ¿Ven ustedes a los niños con esos ojos mirando a la cámara? Nos están hablando y nos están preguntando. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es la respuesta de la Unión Europea? ¿Qué responde la Europa de los valores y de los derechos humanos? Silencio y más vallas. Esa es la respuesta que damos los europeos. ¿A quién pretendemos atraer a nuestra causa de fortalecimiento de la Unión Europea, hacerla más grande, alentando de los peligros de los nacionalismos con los cierres de fronteras? ¿No hemos quedado, como dijo Mitterrand, que el nacionalismo es la guerra? ¿A quién pretendemos convencer? ¿Qué voces oyen los ciudadanos de nuestros países? La voz de los líderes populistas, xenófobos, racistas, generando una Europa cada vez más intolerante, más racista y más xenófoba. Eso es lo que oye. ¿Quién está condenando el racismo? ¿Quién? ¿Oyen ustedes alguna voz potente, poderosa, condenando el racismo? ¿Dónde está la iniciativa de los partidos democráticos para evitar ese racismo? ¿Por qué preocupa tanto el déficit de los italianos a la Unión Europea y no les preocupa fenómenos como el de Salvini? Hay que expulsar a Italia, a lo mejor si no cumple el déficit
¿Y no hay que expulsarla si tiene a Salvini? ¿O al húngaro? ¿O al polaco? ¿Qué nos pasa para que nada se revuelva en nuestros corazones cuando vemos a esos niños llegar a nuestras costas envueltos en mantas y tiritando de frío? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no pensamos que esos inmigrantes son exactamente igual a los inmigrantes españoles que por millones llegaban con lo opuesto a otras capitales, otro sol, otra lengua, otras costumbres? ¿Por qué no pensamos que quieren, como querían nuestros padres y abuelos cuando emigraban, una oportunidad para darle a sus hijos una vida digna, en libertad y decente? Vienen, dicen los racistas, a imponernos sus costumbres. Serán las nuestras. ¿Por qué hablan francés o español algunos de los que vienen? Y vienen de África, porque hablan nuestro idioma o hablan el idioma francés. ¿O no fuimos nosotros los que los colonizamos y llevamos nuestras costumbres? Vienen a traernos nuestras costumbres, no las suyas. ¿Por qué en lugar de preguntarnos quiénes son ellos, no nos preguntamos quiénes somos nosotros? Como afirma la viuda de Steve Jobs. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos los europeos que durante varias generaciones hemos dicho que los derechos humanos son universales? Pues si son universales, apliquémoslos. Universales, para todos. ¿Somos los europeos que defienden los valores democráticos? Pues si defendemos la democracia, bienvenido a todo aquel que quiera vivir en democracia. ¿O la democracia es solo para nosotros y no para los que viven fuera de nuestras fronteras? ¿Somos la Europa que defiende la igualdad de los seres humanos sin distinción de edad, sexo, nacimiento, raza o religión? He dicho varias veces que yo no me siento orgulloso de ser ni español, ni europeo, ni extremeño. No hice nada para serlo. Lo hicieron mis padres. Pero lo que sí me siento es enormemente agradecido. Porque si en lugar de haber nacido de la frontera de Melilla para acá, hubiera nacido de la frontera de Melilla para allá, a esta hora seguramente estaría ahogándome en el mar Mediterráneo. ¿Qué hice yo para merecer tener unos padres que me han querido, unos maestros que me han enseñado, unos médicos que me han curado, que me han sanado? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Y qué hace ese niño que nos mira en el telediario para tener solo miseria, desgracia y muerte? No podemos creer que lo que nos pasa y que el problema sea Trump, Bolsonaro, Le Pen o Vox. La democracia es el único sistema, óiganlo bien, la democracia es el único sistema en que la responsabilidad de lo que pasa es competencia exclusiva nuestra. Cuando hay una dictadura, la culpa la tiene el tipo que entra matando. Cuando hay una democracia, la responsabilidad de lo que ocurre, para bien o para mal, es de los ciudadanos, es nuestra. Hemos contemplado estupefactos el proceso de elección de líderes en el nuevo periodo parlamentario europeo. Y digo estupefacto porque no se nos explicó que en Europa, como en cualquier parte, existen líderes y personas que lideran, que no es lo mismo, dependiendo de que partan de una posición de poder o de una posición de autoridad. Las personas que lideran son aquellas que nos inspiran, nos emocionan, nos entusiasman. Alguien escribió que Luther King no le decía a la gente lo que había que hacer en Estados Unidos o lo que tenía que cambiar en Estados Unidos para acabar con el racismo. No daba un programa. Luther King le decía a la gente en qué creía. Su famoso discurso se basó en el yo creo, yo sueño, tengo un sueño, pero no dijo lo que había que hacer. No dijo nada para acabar con el racismo. Dijo, tengo un sueño. Y todo aquel que soñaba lo mismo que él, le siguió. Nadie en Europa nos está diciendo qué sueño tiene. Nadie en Europa nos está diciendo para qué queremos Europa. El qué y el cómo será el resultado del para qué. Los ciudadanos no nos emocionamos ni nos entusiasmamos con lo que se hace en Europa ni con quién se va a hacer. Los ciudadanos estamos esperando a que alguien nos emocione, nos entusiasme, nos inspire con el para qué queremos ser europeos. ¿Para qué? Primero para qué, después qué y finalmente con quién. La Unión Europea lo está haciendo al revés, tras maratonianas sesiones estúpidas para decidir si gobierna un demócrata cristiano o un socialdemócrata. Da lo mismo, es igual, no importa. Los ciudadanos estamos esperando que alguien nos emocione, nos entusiasme, nos inspire, que nos cuente para qué queremos ser europeos. Y una vez que sepamos para qué queremos Europa, habrá llegado el momento de saber qué haremos y con quién lo haremos. Es decir, lo contrario de lo que han hecho los jefes de Estado y de Gobierno en esas reuniones maratonianas en las que se busca a quién y al qué. Nadie me va a emocionar porque el líder europeo sea una ministra de Defensa o un vicepresidente de la Comisión. La emoción, el entusiasmo, el desafío,
El reto de Europa es saber para qué queremos la Unión y emocionarnos con ese objetivo. Después vendrá qué vamos a hacer y con quién. Donde han escuchado Europa, pongan la palabra España y el resultado es idéntico. Gracias.